Las estrellas guardaban silencio esta noche. Y al capitán John Miller le gustaba que fuera así. De pie en el puente de mando del US Defiant, Miller observaba la inmensa oscuridad a través del visor principal. Desde aquella distancia, en los límites del sistema solar, la Tierra no era más que un pequeño punto azul. Su nave patrullaba los bordes exteriores, donde la órbita de Neptuno marcaba la frontera no oficial del hogar de la humanidad. 100 años de viajes espaciales habían llevado a los humanos a Marte, a las lunas de Júpiter y más allá. Habían construido colonias, extraído minerales de asteroides y aprendido a vivir entre las estrellas. Pero en todo ese tiempo, no habían encontrado otra vida inteligente. Hasta hoy. Capitán, estoy captando señales inusuales, dijo Lisa Green. Sus dedos danzaban ágilmente sobre la consola. Se apartó un mechón de cabello rubio detrás de la oreja, con el ceño fruncido por la concentración. No es una de las nuestras. Miller caminó hacia su estación. ¿Está segura? Sí, señor. El patrón no se parece a nada en nuestra base de datos. Miller sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Primer contacto. Era para lo que se habían entrenado, pero algo que nunca esperaron realmente. ¿Puede decodificarlo? Lo estoy intentando, señor. Lisa trabajaba rápido, sin apartar la vista de su pantalla. Es una advertencia, capitán. Antes de que pudiera explicar más, las alarmas de la nave estallaron. Luces rojas destellaron a lo largo del puente. Múltiples objetos entrando en el sistema solar. Gritó Eric, el operador de sensores. Se mueven rápido, señor. Más rápido que cualquier cosa que tengamos. Miller regresó a su silla de mando. A sus puestos de combate. Envíen una transmisión de emergencia al Comando de Defensa Terrestre. Es posible que tengamos un primer contacto, y no parece amistoso. A miles de kilómetros de distancia, en el centro de mando subterráneo bajo las montañas rocosas, el almirante Frank Warren recibió el mensaje del Defiant. Su rostro curtido no mostró emoción alguna mientras convocaba una reunión de emergencia con los líderes militares de la Tierra. Damas y caballeros, parece que ya no estamos solos en el universo, dijo a los oficiales reunidos, y nuestros visitantes no vienen en son de paz. En las pantallas a su alrededor, las imágenes satelitales mostraban extrañas naves entrando en el sistema solar. Tenían cascos curvos y lisos que brillaban como petróleo bajo la luz del sol. Primero hubo docenas, luego cientos. ¿Qué sabemos sobre ellos?, preguntó la general Susan Carter. Casi nada, respondió Warren. Excepto que se dirigen directamente a la colonia de Marte. En Marte, Diane Powell disfrutaba de su café matutino en la cúpula que albergaba las oficinas administrativas. A través del techo transparente, podía ver el cielo rosado marciano. La colonia de Marte era el hogar de casi 10.000 personas, en su mayoría científicos y mineros. Su tranquila mañana se vio destrozada por las alarmas. Su asistente irrumpió por la puerta. Supervisor Powell. Naves no identificadas en órbita. No responden a los intentos de comunicación. Diane corrió al centro de mando, donde las pantallas mostraban las naves alienígenas rodeando el planeta. Antes de que alguien pudiera reaccionar, rayos de energía atravesaron la atmósfera marciana, golpeando los edificios exteriores de la colonia. «Evacúen a los refugios», ordenó Diane, con la voz firme a pesar de su miedo. «Lleven a todos bajo tierra, ahora». Mientras los habitantes de Marte corrían para ponerse a salvo, la Tierra recibía las llamadas de socorro. En su oficina del Comando de Defensa Terrestre, el almirante Warren observaba la destrucción con una expresión sombría. «El Imperio Krax nos ha encontrado», dijo una voz detrás de él. Warren se giró para ver al Dr. Alan Cooper, el principal xenobiólogo de la Tierra. «¿Sabe qué son estas cosas?», preguntó Warren. Cooper asintió. «Interceptamos datos de sus ondas hace años. Se llaman los Krax, una especie militarista que conquista civilizaciones más débiles. Nos han estado observando y creen que somos primitivos, objetivos fáciles». Warren miró fijamente la pantalla que mostraba a Marte bajo ataque. «Han cometido un grave error». Presionó un botón en su escritorio. «Aquí el almirante Warren».
Inicien la operación Gigante Dormido. Código de autorización, Omega 7 Delta. A lo largo del sistema solar, instalaciones ocultas comenzaron a encenderse. En el cinturón de asteroides, bajo la superficie helada de Europa y entre las nubes de Venus, las luces parpadearon en astilleros que oficialmente no existían. Los cracks pensaban que estaban atacando a una especie joven y vulnerable, apenas fuera de su cuna planetaria. No tenían ni idea de lo que la humanidad había estado construyendo en secreto durante los últimos 50 años. Y cuando finalmente vieran la verdadera flota de la humanidad, sabrían que era su fin. Las naves de guerra cracks se movían por el sistema solar como tiburones en aguas oscuras. Sus cascos curvos brillaban mientras se acercaban a Marte, ahora rodeado por los restos destrozados de los satélites de defensa. El teniente Eric Bailey observaba desde la cabina de su pequeña nave de exploración, escondido en la sombra de Phobos, una de las lunas de Marte. Explorador 2 a comando, susurró, aunque no había necesidad de susurrar en el espacio. Quento 73 Naves Enemigas. Están desplegando fuerzas terrestres en la colonia de Marte. En el planeta rojo, allá abajo, Diane Powell guiaba a un grupo de colonos aterrorizados a través de los túneles subterráneos. Los sonidos de la destrucción resonaban desde arriba mientras los soldados cracks atravesaban las defensas exteriores de la colonia. Manténganse juntos, dijo, tratando de mantener la calma en su voz. Los refugios de emergencia están diseñados para resistir bombardeos. Un niño pequeño la miró con los ojos muy abiertos. ¿Nos van a matar a todos? Diane se arrodilló. No, la Tierra enviará ayuda. Solo necesitamos mantenernos a salvo hasta entonces. Pero no estaba segura de creer sus propias palabras. El ataque había llegado sin previo aviso. ¿Cómo podría la Tierra responder a tiempo? En la órbita terrestre, la pequeña flota de defensa humana se apresuró a formar un bloqueo. 6 destructores y el portanaves US Valor tomaron posición, pareciendo minúsculos frente a la inmensidad del espacio. El almirante Warren observaba desde el comando mientras la primera ola de naves cracks se acercaba a la Tierra. Todas las naves, ataquen a discreción, ordenó. Ganen tiempo. Las naves humanas abrieron fuego, sus armas destellando en la oscuridad. Los cracks devolvieron el fuego y 2 destructores humanos explotaron casi de inmediato. En la sala de máquinas del US Valor, la ingeniera Susan Rodríguez notó algo en sus pantallas durante la batalla. Capitán, detecto fluctuaciones en las frecuencias de sus escudos cuando disparan sus armas principales, informó. ¿Podemos explotar eso? Quizás, respondió el capitán. Pero necesito más datos. La batalla continuó con las fuerzas humanas claramente superadas. Se perdieron 3 naves más, quedando solo el Valor y un destructor. Entonces, las naves cracks dejaron de disparar. Un mensaje llegó a través de todos los canales. Una criatura apareció en las pantallas de todo el sistema solar. Tenía la piel gris azulada, 4 ojos y una boca llena de dientes afilados. Humanos, dijo en perfecto inglés. Soy el comandante Borlak del Imperio Cracks. Sus defensas son insignificantes. Sus colonias se están cayendo. Tienen 72 horas para entregar su planeta y sus recursos. La resistencia significa la extinción. El mensaje terminó. En el Comando de Defensa Terrestre, el almirante Warren estaba de pie ante el Consejo Mundial. Los rostros de los líderes de cada nación lo miraban con miedo. Hemos perdido Marte. Nuestra flota orbital está casi destruida, dijo. Los cracks nos superan 10-1 con tecnología superior. Entonces no tenemos más opción que rendirnos, dijo un miembro del consejo. Warren negó con la cabeza. No. Tenemos 72 horas y tenemos la operación Gigante Dormido. Presionó un botón y un mapa holográfico del sistema solar apareció. Docenas de ubicaciones se iluminaron a través de los planetas, lunas y el cinturón de asteroides. Durante 50 años, nos hemos estado preparando para este día, dijo Warren. Después de que la crisis del asteroide de 2078 casi aniquilara a la humanidad, supimos que debíamos estar listos para cualquier amenaza, terrestre o de otro tipo. Los miembros del Consejo miraron con incredulidad.
Astilleros ocultos, continuó Warren. Plataformas de armas, instalaciones de entrenamiento. Todo construido en secreto para evitar el pánico masivo. Las naves que han visto luchando son nuestra flota pública, nuestros señuelos. En la oscuridad más allá de Neptuno, enormes astilleros ocultos dentro de planetas enanos se encendieron. Cientos de naves de guerra, con sus cascos marcados con la bandera de la Tierra, comenzaron a moverse. En la Luna, el Dr. Alan Cooper activó los sistemas en la base subterránea conocida como Alpha. Armas que solo habían sido teóricas ahora estaban siendo armadas. Y en el US Reckoning, oculto en los anillos de Saturno, el ingeniero jefe Paul Davidson preparaba los motores de gravedad experimentales para su primer despliegue real en combate. Los cracks creían que se enfrentaban a una especie primitiva con capacidades espaciales limitadas. En 72 horas, aprenderían cuán equivocados estaban. El gigante dormido había despertado, y estaba furioso. Hace 50 años, un asteroide masivo estuvo a punto de impactar contra la Tierra. Pasó a tan solo unos miles de kilómetros, lo suficientemente cerca como para aterrorizar a todo el mundo. Tras ese día, las naciones de la Tierra se unieron con un plan. Si algo proveniente del espacio podía destruirles casi por accidente, ¿qué podría hacer alguien que lo intentara a propósito? El Dr. Alan Cooper se encontraba en la base lunar Alpha, observando la Tierra a través de una gruesa ventana blindada. El planeta azul flotaba en la negrura del espacio, hermoso y frágil. A sus 65 años, había pasado la mayor parte de su vida trabajando en las armas secretas de la humanidad. Dr. Cooper, la lanza cuántica está lista para su inspección, dijo su asistente. Cooper asintió y caminó hacia la cámara de pruebas. Dentro había un arma capaz de cortar cualquier material conocido. La habían construido tras estudiar un pequeño fragmento de metal alienígena hallado en el hielo del Ártico décadas atrás. Nadie había informado al público sobre ese descubrimiento. Inicien la prueba, ordenó Cooper. La lanza disparó, rebanando limpiamente un bloque de material idéntico al de los cascos de las naves cracks. Cooper sonrió. El arma funcionaba a la perfección. En órbita alrededor de Júpiter, la comandante Olivia Martínez recibió sus órdenes. Su trabajo consistía en reunir las unidades dispersas de la flota terrestre. Su nave, el US Guardián, era solo una de las 300 embarcaciones ocultas. Fijen el rumbo a la base de Ganímedes, dijo a su tripulación. Tenemos que movernos rápido. Mientras tanto, en la Tierra, el presidente de la Tierra Unida, George Simmons, se reunía con el embajador Cracks. La reunión tenía lugar en el búnker de la Casa Blanca, a 60 metros bajo tierra. El embajador, Traxor, era alto, de piel grisácea y 4 ojos amarillos. Su especie es joven, dijo Traxor, con una voz profunda y retumbante. Apenas han salido de su planeta. El imperio Cracks abarca 1000 mundos. Somos pacíficos, respondió el presidente Simmons. No deseamos ningún conflicto. Traxor emitió un sonido similar al de rocas triturándose entre sí. Era una risa Cracks. La paz es un regalo que los fuertes otorgan a los débiles, dijo. Servirán al imperio o serán eliminados. Esas son sus opciones. El presidente Simmons mantuvo su rostro neutral, sin mostrar miedo ni ira. Entendimos. Tendrán nuestra respuesta antes de su fecha límite. En el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, las luces se encendieron en un espacio masivo dentro de una roca ahuecada. La ingeniera jefe Jane Wilson revisó los sistemas de 50 naves de guerra que nunca habían visto una batalla. Energía al 100%, informó. Armas en línea. Escudos al máximo. Más allá de Neptuno, en la fría oscuridad del borde del sistema solar, más naves se encendieron. Cientos de ellas construidas en secreto durante décadas, ahora preparadas para la guerra. En el US Reckoning, oculto en los anillos de Saturno, la teniente Kate Russell trabajaba con su equipo. Habían descubierto algo crucial sobre los cracks. Sus comunicaciones son complejas, pero no seguras, le dijo al capitán Steve Rollers. Nuestros sistemas de IA pueden romper sus códigos. ¿Podemos escuchar sus transmisiones? Preguntó el capitán. Mejor aún, dijo Kate con una sonrisa.
Podemos hablar con sus naves. Podemos hacer que sus computadoras escuchen lo que nosotros queramos. En la sala de máquinas, el ingeniero jefe Paul Davidson activó los motores de gravedad experimentales. Estos motores podían curvar el espacio mismo, permitiendo a la nave moverse de formas que los cracks no esperarían. Manipulación de gravedad en línea, informó. Ahora podemos afectar el espacio alrededor de las naves enemigas en todo el sistema solar. La verdadera fuerza de la humanidad estaba despertando. Armas que podían perforar los escudos cracks, naves que podían moverse de maneras imposibles y sistemas de inteligencia artificial capaces de apoderarse de las computadoras enemigas. En Marte, los cracks continuaban su ataque, sin saber que estaban siendo observados, sin saber que los humanos los habían estudiado durante años a través de sondas secretas enviadas al espacio cracks. En el Comando de Defensa Terrestre, el almirante Warren recibió informes de todas las bases ocultas. Todo estaba listo. Inicia la fase 2, ordenó. Vamos a mostrarle a los cracks contra quien están luchando realmente. A medida que se acercaba el límite de las 72 horas, la humanidad se preparaba para revelar su verdadero rostro. No la especie débil y asustada que los cracks creían conocer, sino una raza que había pasado medio siglo preparándose para la guerra entre las estrellas. Los invasores no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Las horas finales del plazo de 72 horas se agotaban. En la nave de mando principal de los cracks, el comandante Borlaug se preparaba para el ataque final contra la Tierra. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia mientras estudiaba los planes de batalla. Los humanos solo han mostrado una resistencia débil, dijo a sus oficiales. Su planeta será nuestro antes de que termine su día. Los cracks no tenían ni idea de que estaban siendo vigilados desde el interior de su propia nave. El capitán John Miller y su pequeño equipo se movían en silencio a través de los conductos de ventilación. Habían abordado utilizando cápsulas de sigilo durante un punto ciego de los sensores que el equipo de la teniente Russell había creado artificialmente. Casi estamos en la sala de máquinas principal, susurró Miller a sus 5 soldados. Cada uno llevaba un traje especial que bloqueaba los sensores cracks y portaba armas diseñadas específicamente para perforar la armadura alienígena. Su misión era simple pero peligrosa: colocar dispositivos especiales en los motores de los cracks que permitirían a las fuerzas terrestres rastrear sus movimientos e interrumpir sus sistemas de energía. Mientras tanto, la doctora Sharon Wells estaba en su laboratorio en la Luna, observando cómo los robots cargaban sus nuevos misiles en las plataformas de lanzamiento. Estos misiles utilizaban tecnología basada en la debilidad que la ingeniera Rodríguez había descubierto. Podían atravesar los escudos cracks coincidiendo con las fluctuaciones de frecuencia que ocurrían cuando los alienígenas disparaban sus armas. Todos los misiles armados y listos, informó su asistente. Lanzamiento a la orden del almirante Warren, respondió la doctora. Wells había trabajado 15 años en estas armas. Ahora verían si realmente funcionaban. El almirante Warren estaba sentado en la sala de control principal del Comando de Defensa Terrestre. Las pantallas mostraban la flota cracks en posición alrededor de la Tierra. Superaban en número a las naves visibles de la Tierra en una proporción de 20-1. Los cracks pensaban que la victoria era segura. Señor, todos los elementos de la flota oculta reportan estar listos, dijo su oficial de comunicaciones. Warren asintió y presionó un botón en su silla. Aquí el almirante Warren para todas las fuerzas de la Tierra. La operación Gigante Dormido está activa. Repito, la operación Gigante Dormido está activa. A través del sistema solar, las naves ocultas comenzaron a moverse. Emergieron de bases en asteroides, de la cobertura de nubes en Venus, del lado oscuro de las lunas y de los anillos de Saturno. Cientos de naves de guerra, todas construidas en secreto. En el puente de la nave de mando cracks, un oficial corrió hacia el comandante Borlaug. Señor, detectamos nuevas naves apareciendo por todo el sistema. Imposible, gruñó Borlaug. Nuestros escáneres mostraron todas sus fuerzas. Pero las pantallas no mentían. Las naves humanas aparecían por todas partes, rodeando a la flota cracks. Y estas no eran las embarcaciones pequeñas y débiles con las que habían luchado antes.
Eran enormes naves de guerra con armamento diferente a todo lo que los cracks habían visto. El capitán Andrew Phillips comandó el primer ataque desde su nave, el US Orion. Todas las naves, apunten primero a los cruceros enemigos. Fuego a mi señal. Cientos de naves humanas dispararon a la vez. Las nuevas armas cortaron los escudos cracks como si ni siquiera existieran. 3 cruceros pesados cracks explotaron instantáneamente. El comandante Borlaug no podía creer lo que veía. ¿De dónde habían salido estas naves? ¿Cómo se habían ocultado de sus escáneres? Dentro de la nave de mando cracks, el equipo del capitán Miller terminó de colocar sus dispositivos y comenzó a retirarse. Su misión estaba completa. Ahora la verdadera batalla podía comenzar. La doctora Wells observaba desde su laboratorio cómo sus misiles golpeaban sus objetivos con perfecta precisión. La penetración de escudos funciona, dijo con una sonrisa. En todo el sistema solar, la flota humana oculta se revelaba. Aparecían naves desde las lunas de Júpiter, desde estaciones en el espacio profundo y desde los océanos de la Tierra. Los cracks se encontraron rodeados por todos lados. Los hemos estado observando durante décadas. La voz del almirante Warren resonó en todos los canales de comunicación cracks. Hemos estudiado su tecnología, sus tácticas y sus debilidades. En la nave de mando, Borlaug se dio cuenta de la terrible verdad. Los humanos los habían engañado. Habían mostrado solo una pequeña porción de su verdadera fuerza, haciendo creer a los cracks que la victoria sería fácil. Inicien la retirada, ordenó, pero era demasiado tarde. Las naves humanas ya habían cerrado todas las rutas de escape. Cuando los cracks intentaron saltar a la velocidad de la luz, los dispositivos que el equipo de Miller había plantado impidieron que sus motores funcionaran correctamente. Los invasores estaban atrapados, y la verdadera batalla acababa de comenzar. El almirante Warren permanecía de pie ante las pantallas en el Comando de Defensa Terrestre, observando cómo la flota humana oculta se enfrentaba a los invasores. Su rostro no mostraba emoción, pero por dentro sentía una profunda satisfacción. El plan había funcionado a la perfección. Envíen el siguiente mensaje a todas las naves cracks, ordenó. Sus palabras fueron transmitidas a través del espacio, llegando a cada nave enemiga. Durante siglos, el ejército de la Tierra ha seguido una antigua sabiduría: parece débil cuando eres fuerte. Nos creyeron primitivos. Nos creyeron una presa fácil. Se equivocaron. En la nave de mando cracks, Borlaug golpeó con el puño su silla. Sus fuerzas intentaban retirarse, reagruparse. Pero dondequiera que miraran, las naves humanas bloqueaban su camino. ¿Cómo es esto posible? Gruno. Su tecnología debería estar décadas por detrás de la nuestra. Una explosión sacudió su nave cuando otro misil de la base lunar de la doctora Wells impactó en sus motores. Las luces parpadearon en todo el sistema solar. La comandante Olivia Martínez lideró su división de flota en un ataque rápido contra las líneas de suministro cracks. Sus naves se movían en formación perfecta, cortando cualquier esperanza de que los cracks recibieran ayuda o escaparan. Apunten a sus transportes de combustible, ordenó. Que no escape ni uno solo. Sus naves dispararon y 3 enormes transportes de combustible cracks estallaron en brillantes destellos de luz. Sin combustible, la flota cracks quedaría varada. De vuelta en la Tierra, Greg Howard trabajaba en una pequeña sala llena de pantallas y computadoras. Como especialista en comunicaciones, su trabajo consistía en interceptar y decodificar las señales enemigas. Escuchaba cómo el pánico se extendía por su flota. Están pidiendo ayuda, le dijo al almirante Warren por la línea segura. Han enviado señales de socorro a su mundo natal. Warren Asensio. Bien. Dejen que llamen. Queremos que vengan sus refuerzos. En su laboratorio de la estación espacial que orbitaba Venus, la ingeniera Susan Rodríguez observaba cómo su tecnología de penetración de escudos se desplegaba en las naves de toda la flota humana. Había descubierto la debilidad de los escudos cracks durante la primera escaramuza, y ahora cada arma humana podía explotarla. Moduladores de frecuencia de escudo al 100%, informó su asistente. Todas las naves de la flota están equipadas. Susan sonrió.
Los cracks creen que sus escudos son indestructibles. Están a punto de aprender lo contrario. En las profundidades del espacio, más allá de la órbita de Plutón, los sensores detectaron una nueva amenaza. Una flota masiva de naves de guerra se acercaba desde la dirección del mundo natal de los cracks. Pero no venían para salvar a sus camaradas. La flota principal de los cracks ha sido lanzada, informó un oficial al almirante Warren. Tiempo estimado de llegada: 6 horas. Perfecto, respondió Warren. Tal como predijimos. Mientras tanto, el teniente Eric Bailey lideraba 3 escuadrones de cazas en una serie de ataques precisos contra las naves insignia que ya estaban en combate. Sus pilotos eran los mejores que la Tierra podía ofrecer, entrenados en instalaciones secretas en el lado oscuro de la Luna. Equipo azul, apunten a sus matrices de comunicación, ordenó, mientras su caza caía en picada hacia un destructor cracks. Equipo rojo, golpeen sus sistemas de armas. Equipo verde, conmigo a los motores. 60 cazas humanos enjambrearon alrededor de la enorme nave cracks como abejas furiosas, disparando con precisión milimétrica a los sistemas vitales. Las defensas anticaza de los alienígenas no podían rastrear las naves humanas, que se movían de manera demasiado rápida e impredecible. En Marte, Diane Powell y sus colonos emergieron de sus refugios subterráneos para ver a los soldados cracks retirándose en medio de la confusión. Los invasores estaban recibiendo nuevas órdenes, retrocediendo mientras las fuerzas humanas reclamaban el planeta rojo. «Están huyendo», dijo el niño, el mismo que le había preguntado si morirían. «Sí», respondió Diane con una sonrisa. «Están aprendiendo que los humanos no son tan débiles como pensaban». En todo el sistema solar, la marea de la batalla había cambiado por completo. Los cracks, que habían llegado como invasores confiados, ahora luchaban desesperadamente solo para sobrevivir. En la oscuridad más allá de Neptuno, la nave del capitán John Miller se reincorporó a la flota humana tras su exitosa misión de sabotaje. Observó cómo los cracks intentaban escapar de la trampa que la humanidad había tendido tan cuidadosamente. El mundo natal de los cracks cree que está enviando refuerzos para ayudar a conquistar un objetivo fácil, dijo a su tripulación. No tienen ni idea de lo que les espera aquí. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Pero ahora, los invasores conocían el miedo. Pasaron 6 horas. La batalla alrededor de la Tierra continuaba mientras la flota humana presionaba su ventaja. Naves cracks dañadas flotaban a la deriva en el espacio. Otras seguían luchando, negándose a rendirse. De repente, los sensores de todo el sistema solar detectaron a los recién llegados. Una segunda flota cracks, incluso más grande que la primera, apareció en el borde del sistema. En su centro había una nave colosal, 3 veces el tamaño de cualquier cosa vista antes. Los refuerzos cracks han llegado, informó el oficial de sensores en el Comando de Defensa Terrestre. Triton Naves están lideradas por una embarcación de clase Dreadnought. El almirante Warren asintió con calma. Identifiquen al líder. Un momento después, un nuevo rostro apareció en la pantalla principal. Un cracks con piel gris oscura y cicatrices cruzando su cara. Sus 6 ojos brillaban con ira. Soy el gran mariscal Quetzalcoatl del Imperio Cracks, anunció el alienígena. Su resistencia es impresionante, pero inútil. Ríndanse ahora o enfrenten la destrucción total. Warren no respondió de inmediato. En su lugar, envió una señal a las colonias exteriores de la Tierra en Titán, Europa y Ganímedes. Era el momento de la siguiente fase. Desde las lunas de Saturno y Júpiter, una nueva ola de naves humanas apareció. No eran parte de la flota de la Tierra, pertenecían a los colonos exteriores, humanos que habían vivido más allá de Marte durante generaciones. Aquí el capitán Lamide de la Fuerza de Defensa de Titán, dijo una nueva voz por los canales de comunicación. Tierra, estamos con ustedes. Más naves se unieron desde Europa y Ganímedes. Las colonias exteriores, a menudo vistas como distantes e independientes de la política terrestre, habían venido a luchar. El presidente de la Tierra Unida, George Simmons, se paró frente a una cámara en su búnker subterráneo. Su rostro fue transmitido a cada nave y base humana en el sistema solar.
Pueblo de la Tierra y de las colonias exteriores, comenzó. Hoy enfrentamos la mayor amenaza en la historia humana. Los cracks vinieron a nuestro hogar pensando que éramos débiles y estábamos divididos. Se equivocaron. Hoy, toda la humanidad permanece unida. Sus palabras llegaron a cada piloto humano, dándoles fuerza mientras se preparaban para enfrentar a la nueva flota cracks. En el US Defiant, el capitán John Miller se preparaba para la misión más peligrosa hasta el momento. Su nave había sido equipada con el sistema de armas experimental Nova, diseñado por el equipo del Dr. Cooper en la base lunar Alpha. Toda la tripulación a sus puestos de combate, ordenó Miller. Tenemos solo una oportunidad para esto. El Nova era un arma como ninguna otra. Podía crear una estrella en miniatura por una fracción de segundo, generando suficiente calor y energía para destruir cualquier cosa atrapada en su radio de explosión. El Dr. Alan Cooper observaba desde su laboratorio mientras el Defiant se movía hacia los refuerzos cracks. El arma que había pasado 20 años diseñando estaba a punto de ser utilizada en batalla por primera vez. El Nova está cargado al 80%, informó su asistente. El capitán Miller se acerca al rango de disparo. Cooper Asensio. Que funcione tal como fue diseñado. Lo que los cracks no sabían, lo que no podían saber, era que los humanos habían estado estudiando su tecnología durante décadas. Mucho antes del primer contacto oficial, las sondas humanas habían observado en secreto los mundos y naves cracks. La Tierra había preparado defensas diseñadas específicamente para contrarrestar las armas enemigas. La teniente Kate Russell lideraba su equipo de guerra cibernética desde una base oculta dentro del asteroide Ceres. Su trabajo era hackear los sistemas de puntería cracks justo cuando el arma Nova se disparara. Inicien la secuencia de intrusión, ordenó. Sus dedos volaban sobre el teclado, enviando un código complejo a la red de comunicación de la flota cracks. El gran mariscal Quetzalcoatl observaba cómo la flota humana se organizaba en una extraña formación. Sus oficiales tácticos no podían encontrar sentido a sus movimientos. Parecen estar retirándose, sugirió un oficial. Quetzalcoatl entrecerró los ojos. No, esto es otro truco. Tenía razón. Las naves humanas estaban creando un camino despejado para que el Defiant se acercara a la flota de refuerzos. Cuando Quetzalcoatl se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Disparen el Nova, ordenó el capitán Miller. Una luz blanca y brillante brotó del Defiant, corriendo hacia el corazón de la flota cracks. En el mismo momento, el equipo de la teniente Russell inhabilitó los sistemas de puntería enemigos, dejándolos ciegos e incapaces de responder. El Nova detonó, creando un sol en miniatura en medio de las naves alienígenas. El destello fue visible desde la Tierra. Una nueva estrella apareció brevemente en el cielo antes de desvanecerse. Cuando la luz se disipó, 30 naves cracks, incluidos 2 cruceros pesados, habían sido completamente vaporizadas. Las otras estaban dañadas y a la deriva. Por primera vez, el gran mariscal Quetzalcoatl sintió miedo. La flota de refuerzo cracks se tambaleaba tras el devastador impacto del arma Nova. El gran mariscal Quetzalcoatl ladraba órdenes mientras sus naves se reagrupaban, pero la duda ya se había infiltrado en su mente. Algo andaba muy mal. Aquella no era la especie primitiva que esperaban conquistar. Mientras los cracks luchaban por recuperarse, una nueva señal apareció en sus sensores. Objetos masivos salían de detrás de Júpiter, ocultos hasta ahora por la inmensidad del planeta gigante. 7 naves descomunales, cada una 5 veces más grande que un portanaves normal, emergieron a la vista. Eran los acorazados de la humanidad, las naves de guerra más poderosas jamás construidas por manos humanas. Habían sido ensamblados en secreto dentro de las lunas de Júpiter, ocultos de miradas indiscretas durante décadas. ¿Qué son esas cosas?, exigió saber Quetzalcoatl, mirando la pantalla con sus 6 ojos abiertos de par en par. Su oficial científico no tenía respuesta. Los cracks no tenían inteligencia sobre estas embarcaciones. Eran completamente desconocidas. La voz del almirante Warren resonó en todos los canales. Gran mariscal Quetzalcoatl, ahora contempla todo el poder de la flota humana. Mantuvimos estas naves ocultas esperando este día. Ríndanse ahora o serán destruidos.
A bordo del acorazado líder, el US Constitution, el capitán Andrew Phillips estaba en la cubierta de mando, observando la flota Krax a través del visor principal. Su nave era una montaña de metal y tecnología, armada con cañones capaces de partir planetas. Todos los sistemas de armas en línea, informó su oficial de armas. Listos para disparar a su orden. Phillips Asensio. Apunten a su nave insignia. Vamos a mostrarles lo que realmente podemos hacer. El cañón principal del Constitution se cargó, extrayendo energía de su núcleo de reactor de fusión. La energía se acumuló hasta que la proa de la nave brilló con una luz cegadora. Entonces disparó. El rayo cortó el espacio, golpeando la nave insignia de los Krax con una fuerza inimaginable. Los escudos alienígenas aguantaron 3 segundos antes de colapsar. El rayo continuó, partiendo la enorme nave por la mitad. El gran mariscal Quetzal apenas logró escapar en una cápsula de transporte mientras su poderosa embarcación se desmoronaba a su alrededor. Observó con horror cómo los acorazados humanos atacaban a su flota. ¿Cómo? Susurro. ¿Cómo pudieron ocultar tal poder? La verdad cayó sobre él con una claridad terrible. El Imperio Krax había caído en una trampa. Los humanos sabían de los Krax desde hacía mucho más tiempo de lo que nadie sospechaba. Se habían preparado, habían construido sus fuerzas en secreto y habían esperado a que los Krax dieran el primer paso. El capitán Phillips lideró el asalto contra las naves Krax restantes, coordinándose con el resto de la flota humana. Con su nave insignia destruida, los Krax luchaban sin un mando central, lo que los hacía vulnerables. En la cubierta de ingeniería del US Reckoning, el ingeniero jefe Paul Davidson preparó la matriz de desplazamiento cuántico, MDC, para su primer uso en combate. Esta arma, desarrollada a partir de física teórica, podía desgarrar la materia a nivel molecular. MDC a máxima potencia, informó a su capitán. Listos para desplegar. Activen. Llegó la orden. El Reckoning disparó la matriz contra un grupo de cruceros Krax. El espacio alrededor de las naves pareció doblarse y retorcerse. Entonces, imposiblemente, los cruceros comenzaron a desmoronarse pieza por pieza, como si una mano invisible los estuviera deshaciendo. A través del sistema solar, las fuerzas de la humanidad presionaban su ventaja. Los Krax, que habían llegado como conquistadores, ahora luchaban desesperadamente por sobrevivir. En una maniobra final y desesperada, Quetzal ordenó a las naves Krax restantes que ignoraran a la flota humana y atacaran la Tierra directamente. Si no podían ganar la batalla, al menos destruirían el mundo natal de la humanidad. Todas las naves, a toda velocidad hacia el planeta azul, ordenó. Les haremos pagar por esta humillación. Un grupo de 40 naves Krax rompió las líneas de batalla, corriendo hacia la Tierra a máxima velocidad. Era una carrera suicida, pero que podría causar un daño masivo si tenía éxito. La comandante Olivia Martínez vio la amenaza inmediatamente. Su grupo de batalla, el US Valiant y otras 15 naves, se movieron para interceptarlos. No podemos dejar que lleguen a la Tierra, dijo a su tripulación. Cueste lo que cueste, los detenemos aquí. El Valiant y sus escoltas se interpusieron directamente en el camino de la carga suicida Krax. Lo que siguió fue la batalla más intensa de toda la guerra. Naves humanas y Krax intercambiaron fuego a quemarropa. Explotaron naves en ambos bandos. La nave de Martínez recibió graves daños, perdiendo motores y sistemas de armas, pero mantuvieron la línea. Ni una sola nave Krax llegó a la Tierra. Cuando el último de los escuadrones suicidas fue destruido, el gran mariscal Quetzal supo que la guerra había terminado. Su poderosa armada yacía en ruinas, superada por una tecnología humana y unas tácticas que él no podía comprender. Las naves Krax restantes quedaron inmóviles en el espacio. Sus armas estaban en silencio. Sus motores, apagados. Tras ver el poder total de la flota humana, el deseo de luchar los había abandonado. Una a una, señalaron su rendición. El gran mariscal Quetzal se sentó solo en su cápsula de escape, observando a través de la pequeña ventana cómo su flota, una vez poderosa, se reducía a escombros flotantes. Los humanos no solo habían ganado,
habían dominado de una manera que los cracks nunca habían experimentado en miles de años de conquista. Una nave humana se acercó a su cápsula. El capitán John Miller había sido elegido para reunirse con el líder cracks derrotado y negociar los términos de la rendición. El transbordador de Miller se acopló con la cápsula. Cuando entró, Quetzalcoatl no se levantó. El líder cracks parecía más viejo de alguna manera. El brillo de sus ojos se había atenuado. Sabían que vendríamos, dijo Quetzalcoatl. No era una pregunta. Miller asintió. Detectamos las señales de sus ondas hace décadas. Nos hemos estado preparando desde entonces. ¿Por qué no atacar primero? ¿Por qué esperar a que nosotros atacáramos? Ese no es nuestro estilo, respondió Miller con sencillez. Esperábamos la paz. Nos preparamos para la guerra. A través del sistema solar, la noticia de la victoria se extendió. En Marte, Diane Powell y los colonos vitorearon mientras las naves humanas aterrizaban para ayudar a reconstruir lo que los cracks habían destruido. En la Tierra, la gente salía de los refugios para ver los destellos de explosiones distantes desvaneciéndose en el cielo nocturno. Pero la guerra había sido observada por algo más que humanos y cracks. Observadores ocultos de una docena de civilizaciones alienígenas habían presenciado la revelación del poder de la humanidad. Especies que habían estado planeando sus propias invasiones de la Tierra ahora archivaban silenciosamente esos planes. El almirante Warren se presentó ante el Consejo Galáctico, una reunión de representantes de las principales civilizaciones espaciales. Era la primera presentación oficial de la humanidad a la comunidad galáctica en general. Durante siglos, la Tierra permaneció aislada, les dijo Warren. No porque no pudiéramos alcanzar las estrellas, sino porque elegimos parecer primitivos y poco interesantes. Ahora que nuestra mano ha sido forzada, tomamos nuestro lugar entre ustedes. Los miembros del Consejo murmuraron entre sí. La humanidad había sido descartada como una especie joven y débil. Ahora habían derrotado a una de las potencias militares más fuertes de la galaxia. Mientras las conversaciones diplomáticas continuaban, el teniente Eric Bailey hizo un descubrimiento inquietante. Al analizar los sistemas de datos capturados de los cracks, encontró evidencia de que los alienígenas habían sido manipulados para atacar la Tierra. Almirante, informó Bailey, los cracks recibieron inteligencia falsa sobre la Tierra. Alguien quería que esta guerra sucediera. Warren frunció el ceño. Alguien quería probarnos, o debilitar tanto a humanos como a cracks. Una nueva misión había nacido. La Tierra necesitaba descubrir quién había diseñado este conflicto y por qué. Una semana después de la batalla, el capitán Miller estaba en el puente de su nave, el US Defiant. Su tripulación estaba lista. Su misión, aventurarse más allá del espacio conocido y encontrar al misterioso tercero que había empujado a los cracks a atacar la Tierra. Todos los sistemas listos, informó la capitana Lisa Green desde su estación de comunicaciones. El curso está fijado. Miller miró las estrellas en la pantalla principal. En algún lugar allá afuera había un enemigo, quizás más peligroso que los cracks. Uno que trabajaba desde las sombras. Adelante, ordenó. Mientras el Defiant se alejaba de la Tierra, una figura observaba desde una nave oculta cercana. No era humano ni cracks, sino algo completamente diferente. Su cuerpo era largo y delgado, con una piel que cambiaba de color como el aceite sobre el agua. La criatura activó un dispositivo de comunicación. Informe a la jerarquía, dijo en un lenguaje de chasquidos. Los humanos son más peligrosos de lo que anticipamos. Derrotaron a los cracks con facilidad. Nuestro plan para debilitarlos ha fallado. Hubo una pausa mientras algo respondía. Sí, continuó la criatura. Están abandonando su sistema. Buscando. No deben encontrarnos. La nave del observador se deslizó hacia la oscuridad entre las estrellas. La primera batalla había terminado, pero una guerra mayor acababa de comenzar. La humanidad se había revelado como una potencia en la galaxia, y algunos verían ese poder como una amenaza que debía ser eliminada. Pero la humanidad llevaba 50 años preparándose para la guerra entre las estrellas. No volverían a ser tomados por sorpresa.